Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla de Instagram Live, en este caso con Juan Pablo Peralta, ex jugador de fútbol, delantero, que tiene una larga trayectoria en el ascenso, por supuesto, además es periodista, es docente, justamente da la cátedra de fútbol en el Círculo de Periodistas Deportivos, donde estudié y me recibí allí en Rodríguez Peña y Tucumán. Y bueno, vamos a ir repasando con él un poco lo que fue su carrera. También jugó en el fútbol del exterior, tuvo un paso importante en Armenia, donde jugó Champions League o clasificación a Champions League. Vamos a hablar un poco de eso. Y también, por supuesto, lo que fue dejando, ¿no? En su trayectoria en los equipos de ascenso. Arrancó en Deportivo Armenio, luego jugó en Deportivo Morón, Tristán Suárez. Ahí se está uniendo justamente. Lo saludamos y lo vamos a agregar a la charla a Juan Pablo. Pasadita ya las 20 horas, todavía en cuarentena, por supuesto. Juan Pablo, querido, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Hola Seba, ¿cómo estás, genio? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Cómo va? Bien, 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 acá andamos, acá andamos. La verdad que ¿Cómo la, cómo la venís llevando en esta cuarentena hasta ahora que ya van más de 100 días? una cientena para nosotros, pero, Sí, pero sí, tratando de estar fuerte desde lo anímico, desde lo emotivo, porque la cabeza es todo. Y la verdad, nosotros que en mi caso, después que dejé de jugar fútbol, me pude reinsertar y estoy con el periodismo y trabajando en clubes como director técnico, en Huracán en las infantiles, estoy laburando en el Indu Club desde hace ya 4 años en el Intercountry, entonces eh, está todo parado el rubro nuestro y todo incertidumbre, no hay ninguna certeza de nada, entonces estamos bastante preocupados, obviamente tratando de aplicar el Zoom y estar cerca de los chicos o de los jugadores, pero se hace muy difícil porque uno respira fútbol y uno quiere verde. Como dice el Cholo Simeone, uno quiere verde y no lo podemos ver. claro, tal cual. Y hablando un poco de eso, vamos a repasar un poco tu carrera, las experiencias que tuviste afuera también en el fútbol del exterior y lo que estás haciendo ahora como docente en la cátedra de fútbol en el Círculo de Periodistas. Imagino colegas tuyos o compañeros que aún todavía hoy siguen en la profesión como futbolistas justamente en actividad. Si, digo, si hubiera sido esto mucho antes o unos años antes, ¿vos te imaginás lo que sería vivir esto, ¿no? De entrenamientos por Zoom y todo este tema debe ser realmente complicado, ¿no? Para ellos, poniéndose un poco en el lugar, ¿no? Vos que fuiste futbolista. Sí, sí, es muy difícil porque, te voy a repetir, uno está acostumbrado a tener una zanahoria todos los fines de semana, o hasta a veces partido entre semana, que son los partidos, ¿no? Y son los calendarios, y son los campeonatos, y de repente encontrarte con esta situación, con esta pandemia que rompió el mundo, eh, y no tener certezas y no saber qué va a pasar, obviamente empezó a jugar en contra de la cabeza de todos los jugadores ya desde el vamos, porque esto, bueno, se da la cuarentena a partir de marzo y ya después cuando las resoluciones empezaron a que se terminaban los torneos, después, bueno, el paso siguiente era qué pasaba con los contratos, se le terminaba el contrato el 30 de junio y a partir de ahí empezaron a suceder tantas cosas que lo veo con muchos amigos que todavía siguen jugando y muchos hasta están dudando en seguir jugando o no. Entonces, es una situación sumamente delicada la que está pasando. Eh, creo bueno, lo podemos ir desarrollando después, si querés, Evita, pero es una situación muy delicada porque bueno, o sea, al no haber una directiva, al no tener las cosas claras en el país, a que no estén las reglas claras, porque no se sabe realmente qué va a pasar. Hoy dicen una cosa y dentro de 2 días se puede decir otra. Vos pensás que Claro, acá, hasta antes de la pandemia, antes que Boca termine de arrebatarle el título a River en la última fecha, no sabíamos si iba a haber 4 descensos, si iba a haber 3 descensos, si iba a haber 2 descensos, si iban a sacar los descensos o no. En los campeonatos del ascenso se modifican la cantidad de ascenso en la mitad de un torneo. Situaciones inéditas bueno, que obviamente si uno las repasa la historia del fútbol argentino, de estas hay miles. Hay miles. sí, Vos que sos un apasionado y por una cuestión familiar y demás, lo tenés bien claro. Entonces, no es que antes eran peores o ahora son mejores, lo que sea. Siempre
pasaron este tipo de situaciones, pero bueno, esto de la pandemia obviamente terminó de romper todo y estamos en un contexto que para el trabajador, para el jugador de fútbol, se le está haciendo muy difícil. Sí, es verdad lo que decís. Con respecto a eso, bueno, yo recuerdo finales de la década del 40, sucedió que Unión y Argentinos Juniors venían ahí arriba peleando en la B para subir a primera, y finalmente se decidió de una manera insólita, ¿no? Más insólito que lo de hoy, que para mí, y por también las notas que fui haciendo, muchos coinciden en el sentido de que en todo caso Atlanta y San Martín de Tucumán deberían jugar la final y el resto reducido, pero como también hay tiempo, sería lo lógico y lo mejor que terminen las 9 fechas de la B Nacional. Digo, en esa vez, en esta oportunidad, se decidió que tanto Atlanta como Ferro, que eran dos que habían descendido la temporada anterior, de la primera a la segunda división, tenían que ascender por decreto, digamos, fue como una decisión de que tenían que ascender porque por mérito deportivo de que habían descendido, tenían que subir. Ninguno de los dos estaba peleando arriba y lo perjudicó tanto Unión de Santa Fe como a Argentinos Juniors, en ese caso. Digo, entonces para situar un caso que pasó, ¿no? También vos lo decías con el tema de los ascensos, que en la mitad de un torneo se pasó de 2 a 5 ascensos. Bueno, Fabián Lisa estuvo cerca de ascender con San Telmo y está en Atlanta, pero eso que sucede, digo, en el fútbol argentino no es nuevo. Lo mismo, y te tomo también si querés el tema del caso de la violencia. Puntualmente hablando de eso, te quería consultar en situaciones que vos has vivido, ¿no? Desde Deportivo Armenio, tus inicios, hasta después cuando te retiraste ya en Midland. ¿Qué canchas o cuáles son las que recordás donde la pasaste mal o donde generalmente te fuiste quizás más insultado o más puteado, ¿no? Donde decís, pero paren un poco, digo, tantos insultos o quizás esa manera de vivir nosotros del fútbol argentino, ¿no? Que realmente me parece tan mala porque realmente muchos lo toman como un descargo, ¿no? Y eso no está bien, ¿no? Siempre, digamos, hay que ser lo más respetuoso posible. Alguna chicana, algún insulto con digamos, cierta ironía, por así decirlo, no está mal. El tema es ya cuando se pasa la línea, ¿no? Sí, sí, no, el folclore uno lo acepta, el folclore uno lo acepta. En mi caso yo debuté de grande, vos pensás que yo llegué a Huracán en el año 96, estuve hasta el 2001, me hicieron primer contrato, estuve en el equipo, en el plantel que descendió en el 99, que ascendió en el 2000, fui parte de la historia de Huracán, con una categoría como la 79, en donde salieron Sixto Peralta, Rolfi Montenegro como grandes exponentes, donde muchos chicos, sobre todo la defensa, llegó a debutar casi toda en primera. Pero bueno, y me toca jugar a los 22 años recién. Y fue en Armenio, donde, bueno, bajé a la B Metro, donde se armó un equipo importante, porque Armenio en ese año, cuando arrancó el torneo, estaba último, yéndose al descenso, 20 puntos abajo del anteúltimo. O sea que nosotros teníamos que apuntar a sacar una campaña histórica y esperar que los demás se caigan. Y bueno, terminó sucediendo. Terminamos, creo que sexto, con 66 puntos. Ese año descendieron Ituzaingó y Deportivo Merlo. Y nosotros pudimos mantener la categoría y después fuimos un equipo que durante 3 4 años se le hicimos difíciles a muchos y siempre clasificando a todos los reducidos. La verdad que fue una experiencia enriquecedora de ese lugar, en un club muy, muy, muy pequeño, en donde el presupuesto, por ahí lo que ganaba Bazán Vera en Temperley era el presupuesto de los 11 titulares de Armenio. Claro. Entonces, viste, te encontraba con ejemplos así, jugadores emblemáticos de la categoría que ganaban muy buenos sueldos y merecidos, nada más que nosotros éramos que ganábamos muy poco. Y bueno, y así todos, muchos tratamos de hacer carrera y utilizamos a Armenio como plataforma para poder despegar. Y bueno, y así muchos pudimos arrancar. Después entonces caíamos simpáticos, era un equipo que por ahí íbamos a las canchas grandes de, no sé, a la de Almirante, a la de Platense, a la de Morón, Los Andes, Ferro en ese momento, y éramos los simpáticos, porque bueno, éramos ir. Pero la gente después se enojaba, porque muchas veces pasaba de que había muchos técnicos en la cuerda que decían, bueno, si no le gana Armenio, se tenía que ir. Y los técnicos se querían matar, porque justo veníamos nosotros, que éramos 11 perros de presa, que no, vendíamos muy caro la derrota, éramos un equipo muy duro. Pero sí recuerdo en una cancha que la pasamos muy mal, fue en cancha de Ferro, en el partido histórico, porque cuando Ferro desciende a la B Metro por primera vez en su historia, juega contra nosotros Armenio, en cancha de Armenio solo le ganamos 2-1, y la gente quedó muy resentida porque justo había estado Gerardo Meijide, el famoso pelado Meijide, Independiente, que jugaba con nosotros en Armenio, entonces en el partido de vuelta, por unos gestos y demás, no nos mandaron al vestuario de Bajo Platea, nos mandaron al vestuario que estaba abajo de la Popular de Ferro. Bueno,
nos patearon la puerta, rompieron los vidrios, todas esas cuestiones. Nada, empezamos el Bien de partido, ascenso, obviamente, ¿no? Que sucede bien de muchas ascenso. veces. Sí, Claro, sí, bien de ascenso, bien de ascenso. Perdimos 5-0, pero bueno, más allá de eso, Ferro tenía un equipazo, pero nosotros sí. habíamos entrado mal, no pudimos ni siquiera hacer entrar en calor, fue todo muy complicado. Pero después el folclore uno respeta, la cancha de colegiales en invierno es la peor. Sí, bueno, en Sí. invierno es la peor, porque tenés el alambrado pegado a la raya, o sea, se va la pelota al lateral y no quiere ir nadie a buscar esa pelota porque el escupitajo, pleno invierno, la gente pectorando, te la regalo. Tenés que ir con un escudo de un policía, ¿viste? Así todo creo que traspasa, es ácido, traspasa los escudos, una cosa lolo. Los escupitajos son durísimos ahí, pero no, después, sí, cuando me tocó jugar en Morón, que es donde yo siempre digo como que de alguna manera me recibí de jugador profesional por lo grande que es el club y por la cantidad de gente que lleva y demás, siempre ir a jugar visitante era bravo y te lo hacía sentir, pero bueno, son gajes del oficio y te lo voy a repetir, siempre, más allá del insulto y demás, el folclore en ese sentido se banca, no obviamente la agresión física y todas estas cuestiones de violencia que muchas veces inentendibles pasan en el fútbol. Claro, es verdad lo que vos decís, en ese caso sucede, ¿no? Hoy comúnmente, imagino también que debes seguir la actividad de los equipos donde jugaste un poco, alguno quizás más de reojo, otro más de cerca, como es tu caso de Morón, que si no me equivoco en el club que más tuviste fue Armenio, después Morón, en cantidad, Después digo, ¿no? Morón. De tiempo transcurrido, jugado, partidos, goles. Eh, Te quería preguntar, en los primeros años, digo, cuando empezaste en Huracán, digamos, de hacer inferiores, de llegar al primer contrato, después, bueno, empezaste ya en Armenio, en tu carrera, pero ¿cuáles eran los ídolos, los referentes en el puesto? ¿O quiénes eran los que vos mirabas o quizás hasta por momentos intentabas quizás copiarle alguna cuestión, ¿no? Táctica. ¿Quiénes fueron esos referentes o ídolos que tenías de chico? Mirá, me tocó en Huracán, jugué un año y medio con Andrés Silvera, con el Cookie. Compartíamos, los dos éramos punta, los dos espigados, altos. Él era más de salir al circuito ofensivo, porque pivoteaba muy bien. No, yo no vi un jugador que juegue tan bien de espalda como Cookie Silvera. Después vi mucho fútbol, obviamente, ¿no? Pero poder vivirlo y jugar con él. Como también te puedo decir que jugué con Palito Calandria junto en reserva, Pablo era más chico que yo y nunca vi un tipo que tenga tanta suerte con los rebotes. Y vos decís, ¿era suerte o porque él estaba ahí parado? Él lo buscaba, Claro, tenía esa virtud. Bueno, evidentemente tenía esa virtud, pero el Cookie era muy importante a la hora del pivoteo, a la hora de aguantar, siempre bien perfilado. La verdad que aprendí mucho jugando con él. Bueno, por algo hizo la carrera que hizo. Pero después, si vamos a los grandes referentes, yo por mi estilo de juego, desde obviamente Julio Cruz, Batistuta, Crespo, que era nuestra generación de los 90, a admirar, obviamente, para mí, que no vi otro 9 igual como el Gordo Ronaldo. Yo creo que el Gordo Ronaldo era el que nos llenaba los ojos a todos. Y si no se hubiera tenido las lesiones que tuvo, estamos hablando de un jugador que 5 o 6 balones de oro y nadie lo estaría discutiendo. Eh, pero, pero en inferiores, Cookie Silvera, después, obviamente, enfrentarte con los grandes moicanos, como siempre digo yo, los últimos moicanos que ya se van retirando, pero bueno, ya de Bazambera a Damián Ackerman, a los grandes referentes del ascenso, Facundo Di, que también Facu, que jugó en Platense, ya se retiró Facu, el Negrito Vildoso Ángel, el Ángel del Gol, bueno, y así te puedo nombrar grandes, bueno, Antonio Ortigosa, jugadores emblemáticos del ascenso del principio del siglo XXI, en donde vos pensás que la B Metro en su momento era la vieja B Nacional con claro. Ferro, Tigre, Platense, Los Andes, Temperley, bueno, ni hablar, Morón, Almirante, y nosotros nos metíamos ahí, nosotros Armenio Caradura, le peleábamos a cualquiera y te encontrabas con grandes referentes, Catib, ¿qué más? Bueno, Mayantini, el Rey Sol Solchaga, grandes referentes del Sí, ascenso que yo te lo voy a repetir, que por suerte, gracias a Dios, el fútbol argentino cambió y hoy la primera división mira mucho el ascenso y cuando aparecen jugadores importantes en el ascenso, gracias a Dios le abren la puerta y se lo llevan. Que algo que nosotros no tuvimos esa suerte, nosotros claro. no tuvimos esa suerte. Creo que muchos de Sí, nosotros hubiéramos jugado en primera división si los Caruso Lombardi o los Zielinski llegaban antes a primera división. o los Rondina también. O los Rondina, Hablando un poco de hablar. eso, justamente,
Me parece que en cada mercado de pases ya de primera división sucede que, bueno, lo que es un plantel común profesional, entre 25, 28 hasta 30 jugadores más o menos, esa es la cantidad justamente que todas estas últimas temporadas, los jugadores que bien vos marcás del ascenso de la B Nacional y algunos también de la B Metropolitana, como es el caso de este chico Nahuel Esteves, que andaba muy bien en Como y llevó a Estudiantes de La Plata, como tantos otros, pero digo, generalmente esa cantidad es la que termina llegando a primera hoy también, y porque, claro, los mejores se van a los equipos grandes de cada equipo y después afuera. Ahora, hablando un poco de eso, y también he hablado con otros protagonistas, ¿no? Algunos en actividad, otros que se han retirado, y me fueron comentando algunos clubes donde estuvieron cerca de firmar. ¿Recordás algún club donde hubo alguna negociación y por alguna cosa u otra no se pudo llegar a lograr, pero que estuviste cerca de firmar justamente, ya sea de primera o de un equipo importante también del ascenso? Mirá, de primera, la vez que tuve más cerca fue en el año 2003, que ya está todo arreglado con Arsenal. Estaba Burru de técnico, Apolinario Aquino era el ayudante, y bueno, por la amistad que tenía Noray con Don Julio, siempre hacían amistosos y íbamos a jugar contra Arsenal. Y en esos amistosos que jugábamos se daba que siempre le hacía le ganábamos, no te voy a mentir, le ganábamos y encima siempre hacía de a 2, 3 goles. Entonces siempre me decía el Burru, mirá que te vas a venir conmigo, te vas a venir conmigo, ya está hablado, y yo le decía a Noray, mirá que sí, sí, y bueno, y justo en el 2003 es el año en donde nos termina llevando a Armenia, Noray, a jugar al Punic, a jugar la clasificación Champions League, donde yo no quería saber nada con viajar. No quería saber nada, Claro, yo quería jugar acá. Pero bueno, el pase era de Armenio, el pase era de Noray, y bueno, tuve que hacer caso del presidente, ¿no? no quedó En otra. esa Y situación, cómo, ¿Y cómo fue esa ahí, experiencia? Quizás en un lugar donde obviamente no conocías, no tenías pensado algo nuevo para vos. ¿Podés contar un poco cómo fue eso, ese mundo que viviste allá, los entrenamientos, la calidad de los mismos, ¿no? A diferencia de que tenías acostumbrado del ascenso, como decías, y de claramente otro estilo de campo de juego y todo, ¿no? Lo que el contexto lleva. sí, sí, bueno, llegamos al Punic, que es el club más importante de Armenia hoy por hoy, ¿no? Hay Sí, históricos que jugaron cuando estaban en el bloque. Armenia pertenecía a la Unión Soviética, pero ya a partir de la degradación a partir del año 92 que se hace república, hubo una reconstrucción del país. Entonces nosotros llegamos en el 2003, en donde la capital de Ereván la estaban arreglando, el aeropuerto lo estaban arreglando, había muchos argentinos trabajando allá, pues Ernequian, que era el tema del aeropuerto 2000, había conseguido la gerenciación allá. Entonces bueno, había argentinos y demás. Nosotros cuando llegamos quedamos 4 argentinos, más uno que ya estaba allá, que era José Vilivio, que ya jugaba en la selección y hacía 2 años que vivía. Entonces, bueno, éramos 5 argentinos en realidad. Pero bueno, no nos cambiamos en el mismo vestuario que los locales, nos cambiamos en otro vestuario. Los entrenamientos era hablar poco y nada, o sea, entre nosotros nos ayudábamos mucho. Había 2 o 3 armenios que siempre se arrimaban, que por ahí habían jugado en el exterior, entonces eran un poquito más abiertos, pero el sí. autóctono, el puro, era bastante cerrado, era muy difícil entrar, muy difícil. Pero bueno, teníamos un técnico que era rumano, pero hablaba perfecto español, entonces él daba las charlas en español y teníamos el traductor que hablaba en armenio para los chicos del país. Y bueno, en el torneo local llegué a jugar 7 partidos, hice 3 goles, y en Champions llegué a jugar de 4-3, que le Ah, dejamos bien. afuera sí, dejamos en la primera fase al campeón de Islandia, a Reykjavik Fútbol Club, que tuvo que viajar a Islandia, así que una experiencia maravillosa. Y después quedamos afuera en segunda fase con el campeón de Bulgaria, que en ese momento era el CSKA Sofia. Si pasamos a esa segunda fase, la tercera y definitiva era contra el Galatasaray. Así que ahí, Oh, bueno, ahí ya nos comíamos 7 de local y 7 de visitante, pero la claro. experiencia vos pensás que al jugar el Punic era como si jugaba la selección, porque era la representación internacional del país. Entonces la cancha Sí, estaba sí. llena, la cancha era 40.000, 50.000 personas, y la verdad que un ambiente espectacular. Así que desde ese lugar fue una experiencia positiva, pero insisto, para mí fue en un contexto donde yo no fui mentalmente como quería ir, porque yo tenía la cabeza puesta acá, me había ido muy bien en la temporada 2002-2003, había hecho muchos goles, me querían muchos equipos, tenía la posibilidad de jugar en primera en Arsenal, y bueno, y surgió esto. Entonces, bueno, la vida quiso que sea así, y bueno, listo, ya está, cero reproche, pero bueno, puedo decir que Claro. por lo menos jugué en la clasificación Champions League.
Claro, sí, está justamente en las estadísticas, ¿no? Esa experiencia, esa cuestión. Y hablando un poco también de los pasos en el exterior, en Liverpool de Uruguay, seguramente algún compañero argentino o algunos rivales que hayas enfrentado quizás en el ascenso, debes recordar. Y también en Deportivo Quito, ¿no? En el fútbol de Ecuador, que me parece que es un lugar donde ha mejorado mucho, ha crecido. Bueno, de hecho, si no me equivoco, los seleccionados que vienen de a poco surgiendo en Ecuador, los sub-20 o los juveniles que vienen preparándose, están directamente, ya me parece, empezando más allá de este último tiempo, una camada que está siendo, no sé si la mejor de la historia de Ecuador, pero que está subiendo mucho el nivel. ¿Recordás un poco eso, ese paso en Liverpool con algún compañero, alguno que tuviste que enfrentar? Y también en Quito, ¿no? Ese lugar emblemático hoy por hoy en el fútbol. Mucho también recuerdo jugadores que han estado en el Emelec, y es uno de los grandes también de allá, pero que te cuentan cómo ha evolucionado ese fútbol. ¿Cómo lo veías en ese momento y cómo lo ves hoy también? Mirá, la experiencia de Liverpool para mí significó desde lo humano y desde lo emotivo una experiencia muy gratificante porque han pasado ya 14 años y sin embargo sigo en contacto con muchos de los chicos de ese club. Yo en realidad voy a Danubio, pero se cae el Pase de Oliveira, que era el 9, el técnico era Matosas, entonces yo no llego. Entonces al representante que me había llevado le dije, meteme en un club acá porque no quiero volver a Armenio. Me había despedido de los jugadores, de mis compañeros y demás. Yo ya tenía la idea de que... Y bueno, justo Liverpool necesitaba un 9 de área y fui a Liverpool. En ese mismo momento que yo llego, llegan también que habían quedado libres de Peñarol, Robert Lima y Nicolás Rotundo, dos emblemas inmensos de Peñarol, ídolos absolutos. Claro, Y bueno, me le pego a ellos dos y eran ya, yo ya tenía 27 años y ellos ya eran chicos de 34, 35 años, con un gran recorrido. Y bueno, nos encontramos en Liverpool con un clubcito que es más chico, pero sumamente ordenado, con un gran predio de entrenamiento, con un gran manejo de parte de Víctor de Palma, del presidente, que hoy sigue siendo el presidente del club. Muy ordenado, un club que paga como corresponde, que no paga mucho, pero paga, entonces eso ya le daba tranquilidad muchas veces al jugador. Y bueno, el objetivo era clasificar a la liguilla, entrar a ese famoso hexagonal que juegan en Uruguay para ver quién es el campeón o para clasificar alguna copa internacional. Y bueno, y me encontré por ejemplo, con la aparición de Jorge Fuchile, que fue el 4 de la selección durante mucho tiempo. Después hice una gran amistad, bueno, con Carlito Sánchez, que en ese momento alternaba la titularidad y era suplente, que jugaba de 8. Carlito que nosotros le hablábamos y me acuerdo que le decíamos, el día que vos te ordenes, vas a jugar en la selección de Uruguay, porque tenía tanto para dar, desde lo físico, desde lo técnico, desde la inteligencia, pero le faltaba entender el juego en algunas cuestiones. Y vos fíjate lo que hizo, porque él le termina llegando después de grande sí. todo. Sí, de hecho Eh, después la rompe en Godoy Cruz, estando en primera, y y después de ahí se va a River a la B River, Nacional, que ahí ya después exacto. pegó una carrera espectacular, ¿no? Pero claro, eran los primeros Claro, años de claro. él, Ya con 27, 28 años. Yo te estoy hablando cuando tenía 20 años. claro. Entonces, bueno, después vino Emi Alfaro, que hoy es uno de los goleadores históricos que está. Emi, que el Cholo Simeone lo trajo a San Lorenzo, que tuvo un año en San Lorenzo. Curi Lalinde, que jugó en Ferro. Nico Viconis, hoy es el arquero de Puebla, campeón con Russo en Colombia. Nico Correa, el Coto Correa, ídolo en Unión. El Pelado Correa, que jugó acá también, jugó Central de en Unión. Arsenal. Sí. Después Juancito Tejera, que ascendió con Olimpo, con Defensa y Justicia, y bueno, ahora que se envió envuelto en esta polémica en Río Cuarto. Un montón de jugadores más, algunos que ya eran consagrados en Uruguay, como la Momia Lemo, que era el enganche de Pasarela cuando Pasarela tuvo la selección uruguaya. No, un grupo humano maravilloso. Y bueno, quedamos fuera en la última fecha, no entramos a la liguilla, estamos obligados a ganar Mirá contra vos. Cerrito, que es donde yo hago mi único gol en el Estadio Centenario, que ganábamos 1-0 y nos empataron 1-1. Y bueno, fue una experiencia maravillosa. Tuve grandes partidos, no me acompañaron, tuve un desgarro que me complicó. No la pude meter, pero me hicieron muchos penales, di mucha asistencia de gol. Viste, cuando después con el tiempo me lo crucé al presidente Sí, la racha, ¿no? de Liverpool, sí, la racha, me lo crucé al presidente de Liverpool en Montevideo y lo fui a saludar, yo pensando que quizás no se acordaba. Me dijo, ¿cómo no me voy a acordar de usted? Peralta, me dice, Ah, la verdad que
le fue muy bien, su aporte fue muy importante para el equipo, pero no hizo gol, entonces no lo podíamos retener por eso, pero la verdad que usted dejó una gran imagen. Entonces esas cosas son lindos mimos, ¿viste? Y lo humano me llevé, insisto, amistades que hoy las sigo teniendo, gracias a Dios. Y de Ecuador, bueno, qué contarte de Ecuador, de Deportivo Quito, un club sumamente grande, pero siempre sumido en crisis, siempre con problemas, como lo fue, ellos se sienten hermanados con Racing, como lo fue Racing, ¿no? La década del 80, ¿no? El Claro. 90, que Racing hasta, bueno, estuvo hasta el borde de la desaparición, entonces eh, fue una experiencia también positiva, pero bueno, nada, yo fui, me vieron jugar acá en Morón, yo estaba muy bien en Morón y justo 20 días antes de que yo tenga que viajar a Ecuador me rompo meniscos, me dijeron que Uh, vaya igual, fui operado igual, yo llegué trotando, me dieron el alta allá y después a la cancha. Imagínate, sin claro. pretemporada, a 2.800 metros de altura, no, posible, físicamente era muy difícil, pero fue una experiencia enriquecedora. Justo nos cruzamos en el clásico con la Liga de Quito de Patón Bausa, que termina siendo campeón. Entonces, bueno, nada, conocer estadios. El único gol que hice lo hice en el Estadio Atahualpa, al Cuenca. Entonces, nada, son situaciones que uno dice, bueno, ahí sí fue un fracaso rotundo desde lo deportivo, pero desde lo humano me quedo con la amistad que hice con los uruguayos con los cuales jugué, que hoy la sigo teniendo. Marce Palau, que es el 5 de Cerro Porteño. Gaby Alcoba, hermano de Gerardo, que jugó acá en Colón y está en Tigre, y seguimos teniendo Hermano del defensor de Tigre. contactos. Exacto. Así que desde ese lugar, desde lo humano, desde lo cultural, me llevo lo mejor, tanto de Armenia como de Uruguay, como de Ecuador. Experiencias enriquecedoras desde el humano, terribles. Y bueno, después de lo futbolístico, lamentablemente quizás no fueron del todo positivas como yo lo hubiera pretendido, Claro. pero bueno, es la que me tocó y lo disfruté de la manera que me tocó. Exacto, parte de la carrera, digamos. Y hablando un poco ya de tu trayectoria aquí en el fútbol argentino, en el ascenso, de buenos pasos, ¿no? En Morón tuviste un buen paso, también convertiste goles importantes. Bueno, hablando un poco de eso, de esos años, también y de tu trayectoria en el ascenso, ¿cuál sería para vos el técnico que más te marcó o el podio de los entrenadores que tuviste, ¿no? Porque quizás nombrar uno es un poco injusto y tuviste varios, ¿no? Que quizás fueron para vos intuyo importantes. ¿Quiénes fueron esos? Mirá, el primer técnico que tengo que decirte es Miguel Gardarian, el armenio. Él llega al club cuando yo iba en 3, 4 fechas, habíamos perdido las primeras tres, como te conté, estábamos condenados al descenso, y él vino y con su simpleza armó un equipo sumamente competitivo. Y aparte Miguel, desde el humano, Miguel tiene un restaurante al frente del Hospital de Clínicas, por la avenida Córdoba. Un restaurante para la gente trabajadora, para el partero del edificio, para el enfermero, y me acuerdo que nosotros en esa época yo vivía cerca, entonces arreglé con él y yo le pagaba por mes y iba a comer. Y bueno, y después terminamos siendo 3, 4, 5 jugadores que íbamos ahí. Y la gente no se comía con nosotros, había que compartir la mesa y con Miguel siempre apostando y soñábamos a progresar desde la humildad absoluta, y siempre él fue un técnico que habló desde lo más básico y de lo más romántico del fútbol, ¿no? Desde los recursos humanos, más allá ni tecnología ni tantas cosas. Y lo veo muy Claro. emparentado a Pablo Vicó, ¿no? Como Pablo también, un tipo del humano sumamente un personaje agradable, cómo le llega al jugador desde ese lugar, ¿no? Sin tanto misterio, viendo lo justo y necesario para el fútbol. Entonces, desde el humano te puedo decir que Miguel Gardarián, que Pablo Vicó, tuve la suerte de tenerlo. Eh, bueno, después también desde lo técnico, táctico, el Gato Daniele lo tengo que resaltar porque fue el técnico con el cual llegué a jugar con línea de tres, que a mí me encanta la línea de tres, y por más que yo sea delantero, ¿no? Pero ese equipo Sí, juega con línea de tres. Ese equipo juega con línea de tres y a los delanteros nos volvía locos con los perfiles. Todo el tiempo, como cómo teníamos que estar parados para estar perfilados, cómo, para apoyarse o para definir lo que sea. Entonces, es un técnico también que le tengo mucho respeto y mucho cariño. Y después me crucé con muchos técnicos. Bueno, Carlos Mayor en en Almagro hizo Almagro. esa revolución, agarró el equipo 16º y lo terminó quinto y perdimos por penales el ascenso
con un fútbol desde el juego colectivo, del buen trato del balón, al ras del piso, sin revolearla, también jugando con línea de tres. Así que he tenido grandes referentes. Gustavo Cisnero, otro que lo tuve en Armenio, compartimos después en Sacachispas, un gran técnico, así que de todos he aprendido algo, tanto lo bueno como lo malo. Y creo que ahí está la clave para sacarlo mejor. Y después, en cuanto a compañeros, jugadores, alguno que te haya sorprendido, que recuerdes, algún defensor también quizás que decís, otra vez te voy a jugar con este, me vuelve loco, me agarra, me tira de acá para allá, siempre es imposible pasarlo, es una muralla. No sé, alguno que recuerdes puntualmente. Y sí, lo tengo que nombrar, y porque hoy no está entre nosotros, lo recuerdo con mucho cariño, lo recuerdo con mucho amor a Gonzalo Peralta, al polaco. Mirá, El vikingo era un asesino, ¿no? El vikingo y hoy, bueno, Lucianito Gou, que en Defensor de Belgrano sigue jugando. Son los últimos, bueno, el Lucho ya tiene 40. sí. Pero sí, Ari Ercoli, que se salió de Vélez, y hubo defensores, Talín, Iarosi, era duro, y la defensa nuestra de Armenio también era picante, también era picante. También tenía lo suyo. Competían a ver quién rompía ceja y quién rompía boca en los corners. No, no, eran tres karatecas. Era bravo, aquel fútbol era bravo. Y vos fíjate que los mismos árbitros hasta tenían otra personalidad. No sé, te puedo nombrar un Carlos Maglio, ¿viste? Los grandotes se imponían porque era bravo ese ascenso, era distinto al de ahora. Había que imponerse con respeto, pero siempre mucho de esa cosa del fútbol del código. Bueno, listo, vos me pegaste a mí, yo te la devolví, listo. Terminó ahí. Pero sí, Como en el el polaco, barrio, queda en imagínate. la cancha. Quedaba en la cancha, total, quedaba en la cancha, sin resentimientos. Se iba fuerte, leal, pero muy fuerte. O me salvaba yo o el otro. Entonces, bueno, imagínate, yo 9 de área, tenía que sacar los brazos sí o sí, los codos había que usarlos porque si no, era muy difícil. Pero no, hubo grandes referentes. Y por suerte, bueno, el fútbol cambió, porque vos fíjate que yo después termino, no sé, te doy el ejemplo de Almagro. En Almagro, la línea de tres de Carlos Mayor, mirá los tres nombres: Richard Junque, Germán Lanaro y Dani Franco. Junque hoy es campeón sudamericano con Independiente del Valle. El Messi Lanaro hace años que está en la Universidad Católica de Chile. Y Dani Franco está jugando en primera ahora, estuvo en Oriente Petrolero, había estado en un equipo de primera de Chile. O sea, tres pibes de la primera B Metro que están jugando en primera hace mucho tiempo, en países de Claro, Latinoamérica, ¿no? Entonces, pero era otro fútbol, ¿no? Un fútbol de sí. buen pie, riqueza técnica, centrales con salida, con primer pase, con pase corto, pase largo, y bueno, porque el fútbol pide eso ya. Y bueno, por eso insisto, quizás muchas veces en la parte de delantero era distinto, pero los defensores antes del ascenso no se le pedía, no se le exigía tanto la parte técnica, sino más la parte de potencia, de fuerza, de personalidad, ¿viste? Se le pedía eso. Más aguerrido, digamos. Exacto. Y Juanpi, hablando un poco de eso, de compañeros que tuviste a lo largo de tu trayectoria, eh, bueno, fuiste compañero de Gallardo, arquero hoy en Arsenal, que también llegó a primera, venía de tener buenas temporadas en el ascenso en los Andes, ¿no? Donde lo quieren mucho, también tuvo un buen paso en Platense, pero digo, te voy a hacer un juego, una especie de tipo técnico, me podés decir el esquema que te gusta, elegís esquema, y me armás un once ideal de compañeros que tuviste, eh, a ver más o menos qué equipo podés armar, o qué jugadores, ¿no? Se te van viniendo, quizás algunos no se te va a ocurrir, pero bueno, te doy pie entonces para que digas esquema y el once que podrías armar, que sería un equipo que hoy saldría a la cancha, ¿no? A jugar. Sí, sí. Pasa que es muy relativo, porque bueno, obviamente tengo que poner algunos de afuera. Lo que Carlitos, vos quieras, Carlitos Sánchez de Liverpool, dale, obviamente, jugaría 3-4-3. Jugaría tres perfecto. cuatro tres Al arco, sí, o Nico Viconis, que está en el Puebla hoy, a Niquito, o Maxi Galeardo, obviamente, entre esos dos. Sí, Pero después tengo
puedo poner a Leo Grifo, puedo poner a Albano Conetani, que son unos fenómenos que los admiro por la carrera que hicieron, y Albano atajando hasta los 42, Leo atajando hoy hasta los 42. Después la línea de tres, bueno, obviamente de líbero, lo pongo al Polaquito Peralta, Lucho Gou de stopper por derecha y de stopper por izquierda a Edu Dávila, Tom Po de Armenio. Cuando vos preguntás por Edu Dávila en la década los primeros 10 años de este siglo, no quería jugar nadie contra Edu Dávila, te mataba. Defensa dura, férrea. Feria, sí, línea de tres, todos de buen pie, los tres, pero te mataban. Sí. Te mataban. Después, doble 5, y doble 5 lo pongo a Marcelito Palau, y al lado a Feli Benito, al gran Feli, que jugamos juntos en Morón, y bueno, hoy el ayudante de Ota, que hicieron historia en Morón con ese ascenso, que lo quiero mucho, es un gran tipo. Carlito Sánchez por izquierda, bien de carrilero, por derecha, y por izquierda un zurdo. ¿A quién puedo poner? A ver qué zurdo tenía, había muchos zurdos, che. Bueno, después lo voy a No pensar. hace falta que sea zurdo, sino vos podés elegir, digamos. No. Es libre. Después, bueno, sí, después arriba, por derecha Lemi Alfaro, yo de 9 y Dieguito Periotti por izquierda. Me estaría faltando el Mediocampista izquierdo. Sí, o enganche que se sacrifique un poco, ¿no? Sí, un enganche ahí que se sacrifique un poco lo podríamos poner tranquilamente. Pero sí, no, la verdad que tuve muy grandes compañeros y grandes jugadores, y sobre todo en el ascenso lo importante son los vestuarios, Claro. y porque muchas veces no la pasás bien, ¿viste? Te ven 2 o 3 meses, Sí. lamentablemente se normalizó eso, es algo que tiene que cambiarse en el ascenso urgentemente, de normalizar que se vean 2 o 3 meses. Sí. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces hay que Claro. entender que hoy la C, gracias a Dios, es profesional, pero la C no tiene que ser profesional solamente para que los chicos puedan tener un contrato por el cual defenderse y que puedan tener una buena obra social como la es la del gremio. La del gremio es una obra social fantástica, sino que tiene que ser una categoría profesional donde los chicos la C sea una plataforma para ir creciendo en su carrera como jugador de fútbol. Y de la C y saltar a la B Metro, y de la B Metro, ¿por qué no saltar? Porque está sobrado de ejemplos que ya la B Metro Argentina te da nivel como para jugar en cualquier país de Latinoamérica. Hay sobrado de ejemplos de chicos que juegan en la B Metro y que después, cuando te encontrás en una Copa Sudamericana, una Copa Libertadores, están representando un equipo de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Chile, de Bolivia, de Ecuador, y porque Sí. le da el nivel. Ni hablar, bueno, ya B Nacional, estamos rozando la antesala de la primera división, y un fútbol mucho más exigente, pero después, bueno, obviamente está en la personalidad del jugador, y de dejar todo y de aprovechar su talento, pero el ascenso, la C y la B Metro, que son las categorías profesionales más castigadas, por así decirlo, en la parte económica, hay que apuntalarlo, ¿viste? Entonces no puede ser que un club donde los jugadores no ganen mucho se esté debiendo 3 meses. Pero bueno, Claro. ojalá que algún día eso se cambie. Que se pueda corregir. Y hablando ahora de la actualidad, bueno, veremos después qué sucede. Realmente ya está llegando ahora el pico aquí en nuestro país con este invierno, pero hasta lo que había pasado y viendo un poco también el ascenso, ¿cuáles eran los equipos o cuál es el equipo en particular que más te gustó de esta temporada de la B Nacional, ¿no? Donde tanto San Martín como Atlanta eran los 2 líderes de cada zona. Si tenés que elegir uno o otro quizás que no era de lo que estaba bien arriba, pero que venía haciendo bien las cosas, ¿con cuál te quedás de eso? No, y me quedo con Atlanta, fue el que más vi. Fue el que más vi porque tengo una amistad con Fabi Pedroso, que nos conocimos en Almagro. Habían venido 3 chicos a préstamo de San Lorenzo, y Fabri se termina quedando con el 9 del puesto. Estaba Emma Torres también, que tuvo algunos partidos. Y bueno, y yo me acuerdo que en los trabajos de definición con los delanteros apostábamos. Eran Masi Castaño y yo, que éramos los quemeros de Huracán, contra ellos, que eran los dos Cuervos. Y jugamos por Levité y demás, y bueno, ahí le tiramos un poquito la chapa de ser veteranos y algún que otro golcito le robábamos, pero
pero bueno, por Fabi, bueno, y por cómo venía pregonando, por cómo venía en su momento el Chano Fila, y bueno, ahora Lisa, y de esa propuesta que tienen, la verdad que me parece que es el equipo que más me gustó cómo desarrolló fútbol, ¿no? Eh, pero bueno, después te lo voy a repetir, es una categoría dura, porque después te encontrás, no sé, con un Almagro desesperado que te propone partidos durísimos, donde te apuesta al achicamiento de espacios y a un fútbol quizás no tan elaborado, pero que se le hace muy difícil entrar, y así tenés distintos referentes dentro de las categorías, con técnicos que se van asentando y que, bueno, después algunos van subiendo, bajando, van pegando el zarpazo. La primera división te da otro lugar, obviamente. Vos fíjate, bueno, hoy Huevo Rondina, ¿no? Como ya se ha ganado su lugar en primera división. Pero me parece que el que mejor había jugado al fútbol fue Atlanta. Sin ninguna duda. Sí, yo coincido con vos, más allá de que quizás fue más regular San Martín, aunque en los últimos partidos empezó a complicarse un poco, se le venía a Defensores ahí cerca, de hecho lo tenía que enfrentar. Quizás podemos decir que sorprendió lo de Tigre, ¿no? El mal andar que tuvo. Belgrano también, que era un equipo de presupuesto alto, que tenía a Vegetti, uno de los goleadores que muchos equipos se lo han disputado para tenerlo en su plantel. Ahora, hablando un poco ya de lo que fue esos inicios, esos primeros años, y hoy con la experiencia, ¿no? Ya vivida, en tu caso, si te lo pudieras encontrar hoy a Juan Pablo Peralta y le tuvieras que dar un consejo, le dirías algo en esos primeros años cuando empezaba en Armenio, cuando después va a Morón, cuando tiene la oportunidad de que contaste justamente afuera, en esos partidos de Champions, ¿qué consejo, qué mensaje le darías? Y no, le diría que entrene más. O sea, evidentemente yo pensé que eso que yo hacía estaba bien y no, evidentemente no alcanzó, no alcanzó. También una cuestión, también le diría que no renueve en Armenio. O sea, hubo un momento en el que yo renové. Estuve a punto de ir a Chacarita, se frustró el pase de Chacarita, que fue en el año 2005, y ahí fue cuando yo quedé enganchado en Armenio por 2 años más. Yo tendría que haber asegurado primero, una vez que realmente esté todo hecho, y ahí sí, en todo caso, hacer una extensión de contrato. Pero bueno, uno confió y no terminó pasando. Creo que eso hubiese marcado un quiebre en mi vida. Yo creo que si no hubiera estado tanto tiempo vinculado a Armenio, quizás mi carrera hubiera sido otra, hubiera sido otra. Igualmente agradecido, ¿no? Agradecido al club y al que me abrió las puertas. Vos imagínate que con 22 años, libre de Huracán, sin haber debutado en primera, es difícil que te abran la puerta de un club. Y eso Sí. lo hizo Noray y eternamente agradecido. Pero creo que después hubo siempre ofertas y nunca lo satisfacieron a él y no se priorizó el jugador. Así que creo que lo único que podría, si tendría la chance de cambiar, sería eso, de haberme ido antes del club. De haberme ido antes del club es distinto irse a los 27 que irse a los 23, 24. Entonces, creo que eso hubiera cambiado mi carrera, sin ninguna duda. Claro, y agradeciéndote, por supuesto, esta charla, estamos ya en la parte final, en los minutos que restan, pero quería consultarte en gusto, digamos, futbolero, más allá del mismo puesto, quizás haciendo un poco un raconto de quizás la última década o las últimas 2 décadas. ¿Qué número 9 te ha sorprendido, te ha deslumbrado? Digo, de los goleadores del ascenso, ¿no? Comúnmente, bueno, una vez quizás nombra a Ackerman, que es el viejito piola, digamos, que sigue jugando. También, por ejemplo, Bazambera, se me ocurre Salmerón, Daniel Vega, por nombrar algunos. Quizás alguno que no nombré también, pero ¿qué tipo de ese número 9 te gusta? Y decir, che, la verdad, mirá, es como para elogiarlo, ¿no? Decir cuánta calidad técnica o que siempre estuvo ahí vivo para el momento del gol en el ascenso, que muchas veces también es más difícil de lo que uno piensa, ¿no? Por algo también le costó tanto ascender tanto a River como a Independiente, ¿no? Que River ascendió en la última fecha ese partido con Almirante, Independiente en un partido de desempate, ¿no? Como para que se den cuenta que la segunda división, la B Nacional, el ascenso no es algo que por nombre o por historia hoy bajás y enseguida subís. Sí, ni hablar. Y te puedo decir, insisto, nombrate, mirá, me hiciste acordar, el gran Pupi Salmerón, un animal del área.
Y me olvidé de decirte un amigo también, el Gastoncito Greco, el negro Greco, que ya está, que también ya se le termina dentro de poco. Entonces, eh, me quedo bueno, en una categoría muy dura, donde los centrales eran ásperos, donde había muy poco espacio, en donde había que resolver muy rápido dentro del área, porque realmente no había espacio, había que cabecear muy bien y definir muy bien de primera. Y vos fíjate que una de las grandes virtudes de todos los que vos nombraste, de los 9 de área, de Gastón Greco, Pupi Salmerón, Facundo Diz, Solchaga, Catib, Bazán Vera, eran todos, bueno, Juan Pablo Peralta, eran todos buenos cabeceadores. Eran todos buenos cabeceadores. Eh, pero, pero sí, vos fíjate, bueno, que yo creo que por características y condiciones se la rebuscó muy bien el negrito Greco, porque no era un tipo grandote, pero era muy inteligente para moverse, como mismo Damián Ackerman. Damián Emilio es una locura, más allá de la amistad que yo tengo con él. Él tenía una forma que giraba y cuando se perfilaba para la derecha, era gol, ¿viste? Era gol. Era tipo picante, rápido, ¿viste? No le gustaba, obviamente, él nunca le gustó el ensuciarse. O sea, eso era para los 9 de área. Nosotros de lo que nos peleábamos con los centrales y nos matábamos a codazo, y él estaba ahí, el satélite, ¿viste? Él estaba olfateando a ver entre todo ese barullo, todo ese quilombo de tránsito que había, qué juguito él le podía sacar. Y la pelota le quedaba y él la iba a buscar y sabía que estaba ahí. Entonces vos fijate que él jugó las veces que Damián hizo muchos goles porque jugó con algún 9 de área importante. Entonces, era un gran mérito de Damián, pero insisto, todos los que nombramos para mí pueden haber jugado tranquilamente en primera división, y el claro ejemplo de ese jugador de las mismas características que jugó en primera división y que yo soy el campeón de América, te estoy hablando de Mauro Matos. La misma Claro, que situación. también empezó en Armenia. Sale JJ Urquiza, sale en Armenio, hace un montón de goles en Armenio y de Armenio se va a Arsenal. O sea, el mismo camino que puedo haber hecho yo, bueno, Noray decidió que lo haga Mauro Matos. Y termina siendo campeón de América, ídolo de San Lorenzo. Mismas características. Entonces, era cuestión de que alguien te abra la puerta y que alguien te dé la posibilidad. Y por suerte se comprobó que delanteros del ascenso de las características de Mauro Matos tranquilamente puede jugar en primera división. Y si estuvieras hoy justamente todavía en actividad, jugando, viendo también lo que es la B Nacional, cómo cambió tanto también, se le hace muy difícil a los clubes de acá, ¿no? De Capital y Gran Buenos Aires, los equipos históricos quizás de primera, Platense, Ferro, Chacarita, no sé, Quilmes, otros equipos importantes también del ascenso, como quizás en su momento ahora Temperley, Los Andes, Morón, Almirante, digo, ¿no? Se les cuesta mucho también, teniendo en cuenta que compiten con provincias detrás, ¿no? Con presupuestos mucho más grandes, con otra idea, otra infraestructura, muchas veces también técnicos mejores, porque todo en base a cuánto es el fútbol va cambiando. Si hoy estuvieras en actividad, ¿en cuál de esos equipos le gustaría jugar a Juan Pablo Peralta, por ejemplo? Del interior, sin una Sí, del duda, interior o de acá, de lo que vos quieras. eh, a ver, acá cumplí el sueño de jugar en un grande como Morón y de poder colgarme en el alambrado y ver una avalancha de 15.000 personas. Eso es algo que es impagable. Eso lo soñé de chiquito y lo pude hacer realidad. Después del interior, sí, San Martín de Tucumán, hoy, o un Belgrano. San Martín de Tucumán o un Belgrano de Córdoba, sería una locura jugar ahí, sería algo espectacular. Bueno, vos Las dijiste a dos, Vegetti recién, Vegetti salí de Villa San Carlos. claro, Y fíjate el las dos recorrido que instituciones hay. que vos nombrás con cancha llena, ¿no? Yo no sé, no Sí. sé en cuanto al futbolero en común, al futbolista, digamos, sí como hincha porque se ve, pero digo, jugar con San Martín de Tucumán, como es esa cancha, con la gente ahí enseguida al lado, no debe ser fácil, ¿no? No sé qué otros partidos o qué momentos recordás vos de haber jugado en esos partidos, Belgrano mismo también, pero de esos partidos a cancha llena y donde te sentís visitante de verdad, ¿no? Sí, sí, te sentí visitante de verdad. Total, sí, total, total. Por eso te estoy diciendo, esas canchas son maravillosas. Mirá, a mí me tocó jugar que mirá lo que es el fútbol ecuatoriano, ¿no? Más allá de todo y lo importante que fue. En el 2007 se hacían las dobles jornadas. Entonces, por ejemplo, justo coincidía que tenía que jugar el Nacional, que es de Quito, contra Emelec. Y Deportivo Quito, que hace de local en el Estadio Atahualpa, igual que el Nacional, tenía que jugar contra el Barcelona. Entonces, ¿qué hacían? La doble jornada.
un partido a las 7 de la tarde y el otro siguiente a las 9 de la noche, los dos en el Estadio Atahualpa. Entonces, la cancha se divide en cuatro, eran una platea para el Barcelona, una platea para Emelec, una popular para el Deportivo Quito y una popular para el Nacional. Y la cancha estaba explotada. Y se vendía cerveza, ¿eh? Se vendía cerveza. Y nosotros con los uruguayos nos miramos diciendo, esto lo haces allá y estamos hablando de una catástrofe. Estamos hablando de una locura. Imagínate juntar cuatro equipos, cuatro hinchadas en un estadio. Claro. Y la cancha estaba explotada y fue un ambiente maravilloso, fue un ambiente espectacular. Por eso estoy diciendo, o sea, te puedo contar, desde la presión que se vive a vivir Marcos, cuando me fui a probar a China, por ejemplo, en el Tianjin Teda, que estaba inaugurando la cancha, había 60.000 personas y yo, nada, jugué media hora. Y no podía parar de mirar a la gente. Me parecía algo impresionante. Quedaste Entonces, sorprendido. quedé sorprendido con la tecnología. Tenía una pantalla gigante que me acuerdo que tiré ensayé en medio una media tijera que pasó cerca del arco y se escuchó el murmullo y pasaron la repetición al segundo en la pantalla. Y me quedé mirando la pantalla. No lo podía creer. Claro. Así que tuve la suerte de jugar o en este caso en China o en Armenia con una cancha reventada, explotada, el viejo urbano que te metía una presión terrible y bueno, y después la presión que ejercíamos con Armenio jugando de local, con 200, 300 personas, pero era una cancha que no quería jugar nadie. Vos hablabas con cualquiera, te decían, no, ir hasta Armenio, bajar la autopista, ir hasta el fondo, pasar esa barrera, llegar a la cancha, un frío, sin gente, no quería jugar nadie en esa cancha, y nosotros te matábamos ahí. Y bueno, Claro. y eso es el fútbol, eso es lo lindo del fútbol. Sí, tal cual, es como vos decís. Y bueno, justamente ahora ese campo de juego, hace poco comenté un partido allí en Armenio, está mucho mejor, ¿no? A lo que era antes, cambió muchísimo, por suerte. Eso también quizás tiene que ver un poco con la carrera de los futbolistas, ¿no? Que en el ascenso siempre era más complicado y hoy, por suerte, no digo en todos los casos, pero en gran parte de los campos de juego han mejorado mucho, lo cual eso también es importante. Y cerrando un poco ya, haciéndote una de las últimas, mientras te siguen saludando, ¿no? Mágico, Juanpi, vamos goleador, te agradecen también. Alguno de Morón que te agradeció antes por tu paso allí, en el Gallo. Te quería preguntar, viendo un poco el fútbol actual de afuera, ¿no? Se reanudó con la Bundesliga, con otras ligas de Europa, con la Premier, la Liga Española y todo. ¿Tenés algún equipo que no sea quizá de los más importantes o los más grandes que te guste particularmente seguirlo? A mí me gusta bastante el Bayer Leverkusen, de los quizás no tan grandes, pero ¿tenés alguno en particular que ves? El Atalanta, por ejemplo, es uno de los que también mejor juega. ¿Cuál es el que más le gusta o el que quizás se sienta y disfruta de verlo? Juan Y Pablo, hoy ¿no? el Atalanta, sí, sí, no, el Atalanta hoy es el equipo más ofensivo del fútbol europeo, el que más goles a favor tiene. Sí, de hecho Está tiene haciendo más una que campaña. también. Y el Papu Gómez, uno de los pasadores hoy más, o asistidores en la actualidad. A mí se me hace muy difícil el vínculo que yo tengo con jugadores como el caso de Cholo Simeone, que desde que yo tengo uso de razón, lo tengo como referentes, ¿viste? Entonces el Cholo como jugador y después ni hablar como técnico. A mí me gusta mirar al Atlético de Madrid. Me gusta mirar al Atlético de Madrid porque me gusta el fútbol, me gusta la táctica, me gusta la estrategia, más allá de todo, ¿no? Y por ahí hasta me fastidia el fútbol español porque veo que hay una diferencia abismal entre que gracias a Dios apareció el Cholo y apareció el Atlético de Madrid, si no estaríamos hablando de un fútbol como el fútbol uruguayo, con Nacional y Peñarol nada más. Y la Liga Española es el Real Madrid y Barcelona, son la industria al máximo nivel de dos clubes inmensos jugando en una liga en donde marcan mucha diferencia. Por algo después también te encontrás con Messi haciendo 700 goles y haciendo 300 goles. Eh, pero yo, cuando miro fútbol, me gusta mucho mirar la parte táctica. Entonces veo después tanta diferencia, una abismal entre el Barcelona y un rival que hace lo que puede. Cuando vos decís, ¿por qué hace lo que puede? Si vos ya sabés que en esta fecha vas a jugar contra el Barcelona y que hace años que viene jugando de una manera, sabés cuáles son los puntos altos, ¿por qué no propones otra cosa? ¿Por qué te entregás? ¿Por qué te regalás? Yo creo que acá juega Patronato contra Barcelona y intenta hacerle algo, intenta hacerle un poco más de fuerza. O sea, no se regalan, ¿no? Ya no van resignados, ya entrando sabiendo que van a perder 5-0. Quizás después te hacen 6 goles Barcelona, no importa. Pero por lo menos Claro. desde la cuestión actitudinal, salir a jugarle, plantearle algo diferente para hacerle un partido más difícil.
y no veo eso, y por eso no me gusta el fútbol español, y por eso tanto pondero lo que hizo Simeone con Atlético de Madrid, peleándole a Real Madrid y Barcelona, o por lo menos entrando en la discusión, ¿no? Y haciéndole un poquito más difícil. Claro, es verdad lo que decís, sucede mucho y lo que sí también, bueno, se ve aquí en la Copa Argentina, ¿no? Tantas sorpresas que pasan de equipos de categorías menores que terminan logrando quizás amargar a los equipos grandes, ¿no? Le ha costado a Racing que le ha pasado en Copa Argentina, mismo Independiente que le ha costado con Brown de Aroé. Bueno, hay equipos que realmente han mejorado también, más allá de lo actitudinal que vos decís del ascenso y todo eso, equipos que realmente le han competido de igual a igual generalmente en Copa Argentina, y eso es lo lindo que tiene, ¿no? El fútbol argentino. Pero bueno, hemos llegado al final, te agradezco muchísimo la charla, este tiempo, Juan, querido, y bueno, ojalá nos encontremos, nos veamos seguramente más adelante. Te mando desde acá un codazo, no como el de Gaux o como el de Polaco Peralta, que sabía atender a los delanteros, que está tocado sufrir, pero bueno, un abrazo grande, gracias por este tiempo y nos estamos hablando. No, Seba, un placer enorme, gracias a vos. Vos sabés que tenemos un vínculo con el Círculo de Periodistas Deportivos. Mandale un gran abrazo. Ya este año, mi 11º año, ya que estoy en el círculo dando la cátedra de técnica, táctica y estrategia del fútbol. Tuvimos la suerte de conocernos ahí. Así que un gran abrazo a toda la gente de la facultad, a Sergio Domínguez y demás, que siempre están firmes. Y en este contexto, tratando de seguir adelante y de formando periodistas, ¿no? Todo a través del Zoom, pero bueno, estamos ahí. Así que nada, para mí hablar de fútbol y repasar un poco lo que fue nuestra carrera, nuestro ascenso con miles de historias, con miles de personajes, con grandes referentes, siempre hay historias por contar, hay muchísimas historias por contar, y que gracias a Dios el fútbol argentino entendió que el fútbol ascenso es muy valioso, que salen cada vez muchos jugadores que salen del ascenso y que se les puede dar la posibilidad en primera división. Y por suerte eso está pasando. Así que desde ese lugar, muy feliz por ese cambio que se dio. Y después se va, nada, desde el periodismo, obviamente, un placer ser colega tuyo. Y nada, un placer haber estado este ratito hablando de fútbol con vos. Dale, igualmente, te mando un abrazo grande y muchas gracias. Abrazo grande, Seba. Fuerte abrazo. Chao, chao. Bueno, ahí pasaba Juan Pablo Peralta, justamente, jugador de larga trayectoria en el ascenso, también en el fútbol del exterior, con una experiencia única de jugar allí en Armenia. Y bueno, para justamente el miércoles, el próximo vivo, vamos a tener la palabra de un defensor de larga trayectoria importante que jugó en equipos grandes de aquí, de nuestro país, no solo del interior, sino también de los más importantes de acá, de la Argentina, y también con un paso en Europa. Así que no se lo pierdan el miércoles próximo, los espero para una nueva charla, un nuevo Instagram Live. Muchas gracias por haber estado ahí, a todos los que se fueron sumando, un abrazo grande.